los límites de integración. Miren ustedes, tenemos esta figura compuesta, que es, imagínense ustedes, una viga canal, una viga que tiene un alerón allí. Estas unidades están dadas en centímetros. Las he puesto en centímetros, aunque después van a ver ustedes que para muchas cosas hay que trabajar en milímetros, pero es que esto en milímetros, van a ver si en centímetros nos da unas cantidades exorbitantes, en milímetros sí que más. Y el otro extremo, si vamos a trabajar en metros, por el contrario, dan unidades, dan valores demasiado pequeñitos. Esto da con valores por allí del orden de 10 a la cuarta, 10 a la quinta, qué sé yo. Bueno, el asunto es este. Tengo que conocer la inercia centroidal de esta figura que está aquí en gris. Mide 90 en la base, 30 en la altura por acá, 80 en la altura por acá y 40 arriba en la corona. El asunto es que con las herramientas que tenemos debemos calcular la inercia, en primera instancia la inercia centroidal, y luego que conozcamos la inercia centroidal, aplicando el teorema de Steiner, podemos hacerlo extensivo a cualquier otro eje. Tal como hicimos para calcular el centroide, la estrategia para calcular el momento de inercia es lo mismo. Hay que dividir en subáreas más elementales y más pequeñas que se puedan manejar fácilmente. Tal como está esa figura geométrica que es una forma de L. Por lo menos hay tres opciones bien claras de hacer las subdivisiones de manera sencilla. Si nos queremos complicar la vida, pues hay infinitas formas de subdividir eso. La primera de ellas, miren ustedes, sería tomar el área 1 como el rectángulo de 80 por 40 y el área 2 como el rectángulo de lo que quede aquí. ¿Cuánto va a ser esta dimensión? 90 menos 40, 50 por 30. Esa es la opción 1. La opción 2 sería tomar un rectángulo mayor aquí en la base de 90 por 30 y otro rectángulo de 40 por lo que quede aquí, que sería 80 menos 30, 50. Y una tercera opción que sería completar aquí el rectángulo y tomar como figura 1 todo el rectángulo completo y a ese rectángulo restarle la figura que aparece aquí rayada. Obviamente, para facilitar estos cálculos hay que organizadamente hacer una tablita. ¿Cuál de las tres opciones desearían ustedes que resolvamos? El 3. Listo. Por favor, tomen los datos de la figura 3, porque para pasar a Excel tengo que salirme de AutoCAD. Yo voy a hacer lo propio. No sé, no pude combinar para que salga simultáneas las dos pantallas. Creo que esa es una de las desventajas de Jitsi. Entonces tengo un rectángulo de 90 por 80, ¿verdad? Y a eso hay que restarle un rectángulo de 50 en la base por 50, o sea que no es rectángulo, sino un cuadrado de 50 por 50, que lo hemos denominado figura 2 y figura 1. Ahora sí voy a pasar a Excel. ¿Tenemos Excel? Sí, profe. Listo. Entonces nos vamos a organizar en esta tablita y en la primera columna vamos a poner figura.
Como solo tenemos dos figuras, pues van a ser la figura 1 y la figura menos 2. Acuérdese que ese cuadrado hay que restarlo. Vamos a poner aquí la longitud de la figura en la dirección X, la longitud de la figura en la dirección Y. La figura 1 tiene en la dirección X 90 centímetros. La figura 2, 50 centímetros. La figura 1 en la dirección Y tiene 80 y en la dirección... y la figura 2 tiene 50. Vamos allí, ¿verdad? Siguiente paso será calcular el área. Es juego de niños, buscar el área de un rectángulo, multiplicar la dimensión en X por la dimensión en Y, lo que es base por altura. Lo que no debemos olvidar es que la segunda área es negativa. Entonces es menos 50 por 50. El área de esa figura entonces es la sumatoria de estas áreas, que para nuestro caso es 4.700 centímetros cuadrados. Siguiente paso. Estamos, primero que nada, para poder resolver la inercia, necesitamos conocer el centroide, ¿verdad? Ese centroide de esa L no la conocemos, por eso tenemos que calcularlo, y aquí ejercitamos lo que vimos en el tema anterior. Para ello necesito la coordenada X sub Y y la coordenada Y sub Y. Como son dos figuras, pues obviamente tengo una coordenada del centroide de la figura 1 y una coordenada del centroide de la figura 2, tanto en Y como en X. Como la figura 1 es un rectángulo de 90 en la base y 80 en la altura, ¿cuál será la coordenada X sub Y de ese rectángulo número 1? $45. Correcto. ¿Cuál será la coordenada X de el cuadrado 2 de 50 por 50? $65. Es correcto, 65. Vamos con las coordenadas Y sub Y. Para la figura 1, 40. Para la figura 2, 55. eso es correcto. Siguiente paso será multiplicar el área A sub I por la coordenada X sub I. Acá vamos a multiplicar el área A sub I por la coordenada Y sub I. Yo creo que es mejor quitarle esa X del signo por, que ya sabemos nosotros que algebraicamente esto es A sub I por Y sub I. Bien, también quitémosle esa X. Este
quiere decir entonces que para la figura 1 tengo que multiplicar el área de 7200 por la coordenada 45. Para la figura 2, el área menos 2500 por su coordenada 65. Lo propio hacemos con las coordenadas en Y. El área 7200 multiplicada por la coordenada Y 40. Y el área por la coordenada. Y ahora sí realizamos las sumatorias. Esto suma y esto suma. Ahora vamos a recordar cómo hicimos para obtener la coordenada centroidal ya de la figura compuesta en X y en Y. ¿Se acuerdan entonces la formulita? La coordenada en X es igual a la integral del momento área dividida entre la integral del área. ¿Se acuerdan ustedes? Eso haciéndolo con integrales. Como aquí estamos haciéndolo con sumatorias, entonces es igual a la sumatoria de los productos del área por su distancia dividida entre la sumatoria del área. Para nuestro primer caso, la coordenada X, la vamos a llamar X sub 0, X sub O, para acordarnos que es la coordenada X centroidal. Es igual a la sumatoria del producto A sub I por X sub I, que es 161.500, dividido entre el área, que es 4.700, y tenemos que el centroide en X es 34.36, y vamos a obtener ahora la coordenada centroidal en Y, que es la sumatoria A sub I por Y sub I, dividida entre la sumatoria A, y nos da 32.021. Estas las voy a destacar un poquito para que las tengan en cuenta. Esas son nuestras coordenadas centroidales. Ahora viene la aplicación del teorema de Steiner. ¿Alguien se recuerda o tiene anotado qué decía el teorema de Steiner? Que la inercia centroidal o la inercia con respecto a un eje paralelo al eje del centroide es igual a la inercia centroidal más el área multiplicada por la distancia al cuadrado. ¿Estamos correctos? Sí, profe. Entonces voy a obtener aquí esa primera inercia, la inercia centroidal de cada área, y la vamos a llamar la IX, la IXO. Saben ustedes, eso traduce inercia centroidal en X. Nuestra figura número 1 sabemos que es un rectángulo de 90 en X y 80 en Y, con centroide en 45, 40. ¿Cuánto vale la inercia con respecto a un eje que pasa por el centroide para un rectángulo? ¿Se acuerdan ustedes que era B por H al cubo sobre 12, verdad? ¿Es así? Sí. Entonces, ¿dónde está B? 90. ¿Dónde está H? 80. 90 por 80, aquí le ponemos elevado al cubo. Ahí está. La casilla C4, que es 90, por la casilla D4, que es 80, elevado al cubo, y esto hay que dividirlo entre 12. Ahí tenemos la inercia de la figura 1.
la inercia de la figura 2. Aquí está. Como es un cuadrado, pues para el cuadrado y para el rectángulo la expresión es la misma. Base por altura al cubo sobre 2. Entonces tenemos la base 50, la altura 50, pero esta va elevada al cubo, dividido entre 12. Eso nos dio 520.833. Mucha atención. Esa es la inercia centroidal de cada una de las áreas. Tengo que regresar en este instante al AutoCAD para explicar lo que continúa. ¿Dónde es que estoy? Aquí. Voy a compartir nuevamente ahora AutoCAD. ¿Tenemos AutoCAD? Sí, lo tenemos. Bueno, listo. Entonces miren lo que sucede aquí. Voy a quitar este uno que me está estorbando, o lo voy a mover mejor. Voy a desplazar. Oh. Lo voy a mover allá. Esa inercia que yo obtuve para esta figura, acuérdense que 1 era toda esta, ¿no? Voy a trazar los ejes centroidales de la figura 1. Los voy a trazar con color rojo. Si yo tomo el punto medio de 80 y me traslado hasta acá, ese es mi eje centroidal. Lástima que aquí no se ve, a ver. Bueno, ahí sí lo ven ustedes el centroide, ¿verdad? El eje centroidal. Asimismo voy a trazar el eje centroidal en Y. Aquí está. Estos son los ejes centroidales de la figura 1, la del 90 por 80. Aquí está el centroide. En la coordenada 45 en X, 40 en Y. Vamos a resaltar aquí con un círculo pequeñito ese centroide. No se ve. Eso sí. Aquí está nuestro centroide de la figura 1. ¿Dónde está el centroide de la figura 2? Lo vamos a pintar en otro color. Yo voy a tener que quitar este para que se vea bien. Eso, miren ustedes. Aquí está nuestro eje centroidal en X, nuestro eje centroidal en Y para la figura 1. Vamos a trazar ahora los ejes centroidales de la figura 2. La figura 2 es la que está rayada. Aquí está el centroide en Y y aquí está el centroide en X. Tengo un centroide para la figura 1 y un centroide para la figura 2. Pero la figura compuesta tiene otro centroide.
¿Alguien anotó cuáles eran las coordenadas del centroide de la figura compuesta? Para no tener que regresar a Excel. Dígame. 34.36 en X y en Y 32. 34.36 y Y en Y, perdón. 32 en Y 32. 32, 0. Sí. Bueno. Voy a dibujar los ejes centroidales de la figura compuesta. Los voy a dibujar en otro color. Vamos a tomar aquí un color que me resalte, que sería este azul, tal vez. Para ello, entonces, voy a trazar una línea auxiliar y la voy a proyectar una distancia en Y de 32. Aquí está el 32. Ya puedo borrar esta línea. Y voy a trazar el eje centroidal de la figura compuesta, que me han dicho ustedes, según lo que calculamos, se encuentra a una distancia de 34.36. Oh, ¿qué pasó? Alguien me está manipulando la pantalla. ¿Aló? No. Comenzó el saboteo. No, es otra versión. Es la que vamos a ver. ¿Ya estamos otra vez en AutoCAD? Sí, profe, sí, señor. Ya. Entonces les decía que este eje se ubica a una distancia de 34.36 y esa es la distancia. Aquí está el centroide, que lo voy a destacar en azul. Se dan cuenta que hay una distancia entre el centroide de la figura 1, que es este rojo, con respecto al centroide de la figura compuesta. ¿Sí está claro eso? ¿Cuánto vale esa distancia? Esa es nuestra distancia en Y. Si la coordenada del centroide en X, perdón, en Y, perdón, era 40 y la coordenada en Y para la figura compuesta es 32, eso quiere decir que los dos ejes centroidales están separados una distancia en Y que vale 40 menos 32 igual a 8, ¿no es cierto? ¿Sí me entendieron eso? Sí, profe. Ahora, la coordenada en Y del centroide de la figura 2, me dijeron que era 45, 55, ¿sí, no? Sí. La distancia a la que el centroide de la figura 2 se ubica con respecto al centroide de la figura compuesta es entonces 55 menos 32. Y eso nos da, lo podemos medir inclusive aquí,
23. 23, ahí está, véalo. Para el otro, lo podemos medir aquí también. Aquí hay que tener cuidado es con coger bien el puntico. Ahí está 8. Entonces yo ya conozco las distancias a las que están los ejes de las figuras independientes con respecto al eje centroidal de la figura compuesta. O sea que esta figura 1, que es todo el rectángulo, yo ya le tengo su inercia con respecto a este punto. Esa es la que vale B. Entonces miren ustedes, eso que hicimos gráficamente en AutoCAD, lo vamos a hacer ahora aquí en Excel. Voy a encontrar la distancia de X, era de Y, perdón. Esa distancia de sub Y era la distancia centroidal Y, la distancia centroidal, sí, Y sub I, aquí vamos a ponerle igual a la distancia Y sub I menos la distancia Y sub 0. Ahí está el 7.98. Nosotros, como no le pusimos decimales, nos dio 8, ¿se acuerdan en el gráfico? Y para la figura 2, también será entonces la distancia centroidal en X, en Y sub I para 2, menos la distancia centroidal. Es 22. El teorema de los ejes paralelos nos dice que tengo que multiplicar el área por la distancia de sub Y elevada al cuadrado. Vamos a explicarlo así. Entonces yo tengo que multiplicar esta área por la distancia 7.98 elevada al cuadrado, y eso me da ese valor, 458.352.2. Lo mismo con el área 2. Miren que como el signo negativo lo tiene el área, aquí ya me arrastra ese valor. Ahora sí voy a encontrar la inercia IX. Acuérdese que la inercia en X es con respecto a un eje que no es el propio centroide, sino a un eje paralelo al centroide. Y entonces el teorema de Steiner me dice que debo sumar la inercia propia. ¿Cuál es la inercia propia? Esta, IX0, más el área por la distancia al cuadrado que está aquí. Esa es la inercia de la figura 1, ya no con respecto a su propio centroide, sino con respecto al centroide de la figura compuesta. Y lo mismo debo hacer con respecto al área 2, solamente que aquí esta inercia también es negativa. Ojo, digo negativa entre comillas, no hay inercias negativas, sino que debo restarla porque esa es una área que no existe en mi figura. Y entonces tenemos que la inercia propia es la inercia de su propio centroide más la inercia que nos aporta el área multiplicada por la distancia al cuadrado. Y ahora sí, por último, hacemos la sumatoria. Y esta es nuestra inercia en X.
La voy a subrayar también aquí. Aquí está. 2.457.464.5. Pregunto, ¿qué unidades tiene esta inercia? ¿Alguien sabe? Diga. ¿Alguien sabe qué unidades tiene la inercia? Mire, para obtener la inercia, ¿qué hicimos aquí? Multiplicamos la base, que son centímetros, multiplicada por la altura al cubo, que son centímetros. O sea que he multiplicado centímetros por centímetros al cubo, dividido entre 12, que no tiene unidades. Eso son centímetros a la cuarta. ¿Correcto? Y cuando multiplico centímetros aquí, a la cuarta, profe. A la potencia 4, correcto. Y acá mire que estoy multiplicando. Área. Área es 90 centímetros por 80 centímetros, que me da 72.000 centímetros al cuadrado. Pero los he multiplicado por una distancia que vale 7.8 centímetros elevados al cuadrado, o sea que son centímetros cuadrados por centímetros cuadrados. Aquí tenemos compatibilidad de unidades, todas están en centímetros a la potencia 4. Bueno, esa es la inercia en X. Nos falta la inercia en Y. ¿Alguna inquietud? No, profe, no. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para la inercia en Y? Lo mismo que hicimos aquí, solamente que ahora en vez de obtener la distancia en Y, voy a obtener la distancia en X. Esa distancia en X, ¿a qué es igual? A la distancia de la coordenada X sub Y menos la coordenada X sub 0. Ahí está, 10,63. Ahora la vemos en AutoCAD. No nos salgamos de aquí antes de que tengamos conflicto para volver a entrar. Igual a, para la figura número 2, la coordenada en X sub Y, que es 65, menos la coordenada X sub 0, que es 30,63. Y ahora sí, multiplicamos el área por la distancia de X. Esta distancia va elevada al cuadrado. O sea que tomo entonces el área 1. ¿Dónde está el área 1? Acá. Multiplicada por esta de sub X elevada al cuadrado. Si hice bien la operación, sí. Y lo mismo para la distancia 2. Y ahí tenemos la sumatoria. No. Ahora tengo que sumar aquí la inercia en Y total. Ya sabemos por Steiner que es igual a la inercia centroidal más la distancia por al cuadrado por el área. Aquí teníamos una inercia en Y. Es que esa no la he sacado, ¿no? Perdonen. Me falta aquí. Voy a abrir aquí una columna. ¿Qué pasa? Ah, ya. Insertar una columna. Voy a calcular primero la inercia
centroidal. Y y sub 0. ¿Cuánto es la inercia centroidal para la figura número 1 que tiene el 90 por 80? ¿Se acuerdan que cuando es para el eje X era B por H al cubo sobre 12? Ahora que es con respecto al eje Y, es H por B al cubo sobre 12. Ok, eso voy a hacer aquí entonces. Esto es la distancia Ly, que es H, multiplicada por la distancia Lx al cubo, y esto dividido 12. Si alguien tiene la calculadora, está rectificando. A ver. 80 por 90 al cubo dividido 12. 4.860.000, es correcto. Con la misma fórmula podemos sacar la inercia de la figura 2, recordando que esta inercia es negativa porque esa área no existe. Bueno, entonces ya tengo la inercia local de cada figura con respecto a su propio centroide. Aquí tengo el valor del área por la distancia de su x al cuadrado, o sea que la inercia total de cada una es su inercia centroidal más el producto de la distancia elevado al cuadrado por el área, que es este valor que está aquí y este valor que está aquí. Y sumamos, y esta es, y esta es entonces nuestra inercia en Y. Correcto. Preguntas, inquietudes, dudas. No, ingeniero, no. Está claro como el agua. Bueno, vamos a verificar con una cualesquiera de las otras dos opciones que teníamos. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, profe. Yo voy a grabar esto antes de salirme de Excel. Archivo, guardar como. Lo voy a guardar por lo pronto en el escritorio. Vámonos. Vamos a ponerle inercia 1. Bueno, voy a regresar a AutoCAD. Ojalá no nos pase, ¿no? Ustedes tienen AutoCAD. Ahí sí, ya, profe. Ahí ya. Listo. Entonces lo voy a hacer tomando ahora el área 1 y el área 2. Tengan en cuenta, para que no tengamos que regresar acá a AutoCAD y se nos bloquee, pinten ustedes allí. La figura 1 es un rectángulo de 80 por 40. Y la figura 2 es a continuación un rectángulo de 50 por 30. ¿Verdad? Sí. ¿Dónde quedaría el centroide de la figura 1? Para la X, 20.
¿Aló? Ah, bueno, 20 en X. Y en Y, 40. 40. 20 y 40. Y para la figura 2, 5 y 15. a ver, 15, el 15 estamos de acuerdo. Ah, no, 25 más, perdón, 15 más 40, 55. A ver, si tiene 50 en la base, porque es 90 menos 40, ¿no es cierto? Sí, quedaría 50 y sería 25. 25 más. Más 40. Ah, ok. Eso es 65. 65. ¿Estamos todos allí en ese paso? Sí, profe. Bueno. Entonces, ahora sí, esto me permite cerrar AutoCAD y pasar a Excel otra vez. Vamos a ver el martirio de pasar a Excel. ¿Estamos en Excel? No. Sí, profe. ¡Oh! Entonces, En ¿yo el qué, estamos. qué hice? ¿Qué hice? Por Dios. ¿Ya estamos en Excel? Sí, estamos en Excel. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a hacer los mismos pasos con los datos que tenemos ahora. Figura, con la diferencia de que ahora no tengo valores negativos, sino que los dos rectángulos son positivos. ¿Cuánto es la distancia en X para la figura 1? 40. 40. Para la figura 2, 50. ¿Cuánto es la longitud en Y, o sea, la altura de la figura 1? 80. 80. De la figura 2, 30. 30. El área, 40 por 80. 3200. Y para la figura 2, 1500. 1500. Sumamos. Por lo menos en el área estamos iguales. 700. ¿Cuál es la coordenada X sub Y de la figura 1? Me dijeron 20. 20. Coordenada X sub Y de la figura 2, 65. Coordenada Y de la figura 1, 40. 40. De la figura 2, 15. 15. El producto del área por la coordenada X, 3200 por 20. 64.000. Y para el otro, 97. 1500 por 65. Sí. La suma. Miren, 16.000, 161.500, 161.500. El producto del área sub I por la Y sub I. 1200 por 40 para el uno, 500 por 15 para el otro. Sumamos. A sub I por Y sub I, 150.500, 150.500. Si ven cómo nos va coincidiendo. El centroide. Pues sobra decirlo, da igual, ¿no? Porque son estos valores entre este valor. X centroidal, Y centroidal.
centroidal igual a la sumatoria de A sub I X sub I dividida entre la sumatoria de áreas. Y es centroidal igual sumatoria A sub I Y sub I dividida sumatoria de áreas. 32,021, 34,36. Entonces mire que por los dos métodos estamos obteniendo exactamente los mismos resultados. Vamos a ver ahora. La inercia en el eje centroidal de la figura 1. Esto sí va a cambiar. Vamos a ver, pero al final tenemos que llegar al mismo resultado. La inercia centroidal de la figura 1 es inercia, estamos tomando inercia en X. B, que vale 40. Por altura, que vale 80. Elevada al cubo, dividido 12. Está bonito, 0 me dio. Profe, ¿no es entre 3? Entre 3 es cuando la tomas con respecto a la base. Con respecto al centroide es entre 12. Vale. A la B por 80 elevado al cubo dividido 12. Ahora sí ya me dio algo racional. Para acá es lo mismo. Listo. Las distancias de sub-y van a cambiar, obviamente. Decimos que esto es igual a la coordenada X sub Y. Voy a encontrar la distancia en Y. La distancia en Y es igual a la coordenada Y sub I menos la coordenada Y sub 0. ¿Y qué sería lo que pasó? A ver, otra vez. Coordenada Y sub I, 40 menos 32. Para la figura 2, la coordenada Y sub I que vale 15 menos la coordenada Y sub 0 menos 17. Miren que aquí ya vamos distintos, pero como les digo, vamos a ver el resultado final. Ahora debo multiplicar el área, 32.000, por la distancia elevada al cuadrado. Lo mismo acá. Si ven que es distinto, pero vamos a sumar inercia centroidal más el producto del área por la distancia al cuadrado. Lo mismo para la figura 2. La inercia total en X. La suma de las inercias. Ahí tiene. $2.450.464 por el primer método, 2.457.464 por el segundo método. Ahora vamos con la inercia centroidal en Y. Igual. Ahora la base es 80 y la altura es 40 elevado al cubo dividido 12.
A ver si lo hicimos bien. Pasamos a la distancia d sub x. Aquí es igual la distancia de sub x a la coordenada x sub y menos la coordenada x sub 0. Y acá la coordenada x sub y menos la coordenada x sub 0. Y procedemos a calcular ahora el valor del área multiplicada por la distancia centroidal al cuadrado. Esto es igual al área. ¿Dónde está el área? Por aquí. Multiplicada por la distancia. El valor de aquí. Elevado al cuadrado. Es el mismo para acá. Y sumamos por el teorema de Steiner. Esto es igual a la inercia centroidal en Y. Aquí está. Más el producto del área por la distancia al cuadrado. Aquí está. Lo mismo para la otra. Y sumamos. Aquí tienen ustedes. $2.807.251, 2.807.751. Estos son centímetros a la potencia 4. Centímetros a la potencia 4. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Profe, ¿podría repetir la división que se hizo para encontrar X, O y Y, por favor? ¿Podríamos repetir la que dice? La división para encontrar X, O y Y, para anotarlo. A ver, la distancia entre centroides. Tú tienes aquí el centroide, vamos, para este caso. El centroide en Y de la figura 1, el centroide en Y de la figura 2. ¿Correcto? Y el centroide en Y de la figura compuesta. Sí. La distancia entre los ejes que estamos utilizando va a ser entonces la diferencia entre esos centroides. Para el primer caso es 40 menos 32. Para el segundo es 15 menos 32. Como usted se da cuenta, en el uno da positivo y en el otro negativo. Pero lo que yo le dije hace un momento, como esa distancia después tiene que elevarse al cuadrado, ahí se arregla el problema de los signos. En lo que sí tiene que tener en cuenta acá, cuando hicimos esta inercia, ponerle el menos, porque acuérdense que esta figura 2 es menos. Acá las dos áreas se suman de tal manera que no hay problema. Eso con respecto a la distancia en Y. Con respecto a la distancia en X es la misma cosa. Usted tiene el centroide en X de la figura 1 es 20 y el centroide en X de la figura compuesta es 34,36. Por consiguiente hay una diferencia, una distancia entre el centroide de la figura 1 y el centroide de la figura compuesta que vale menos 14,36, que por acá debe estar entonces esa distancia en X. Aquí está, menos 14,36. Y el centroide de la figura 2 era 65 en X, menos el centroide de la figura compuesta, 34,36. Eso nos da entonces 65 menos 34. Eso da como 20 y piquito tal vez. Vamos a ver. ¿Dónde está? Distancia en Y. Ah, menos 17. A ver, ¿qué estábamos haciendo? 65 menos 34.
A ver. Es que distancia en X está acá, velo, acá está, 30,63. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Profe, yo tengo una preguntita. Diga usted. Digamos, si usted nos llega a pedir la inercia centroidal total de toda la figura, ¿haríamos nomás la suma de las inercias centroidales de cada figura nomás? Y ahí quedaría el... No, ¿Poco? no, porque cuando tú calculas la inercia centroidal del rectángulo 1, esa inercia centroidal vale, pero solo para el eje que pasa por allí. Pero resulta que la figura compuesta no pasa por allí, tiene su propio centroide. Por eso hay que hacerle el teorema de Steiner. Ya. Listo, profe. Tal vez hizo falta hacer un ejemplo más sencillo que lo vamos a hacer a continuación. Aquí, mira. Vamos a tomar aquí solamente un rectángulo. Pongámosle medidas a esto. Pongámosle que esto tenga 60 y 40. Cuando tú calculas la inercia centroidal, tú estás refiriéndote a este eje, que ya lo voy a pintar aquí. Ese es el eje centroidal, ¿no es cierto? Sí. Cuando tú dices que la inercia y X O es igual a B por H al cubo sobre 12, estamos diciendo que es igual a 40 por 60 elevado al cubo, y dividido entre 12. Eso nos da 720.000. Esa es la inercia con respecto aquí. Pero si este rectángulo forma parte de una figura compuesta cuyo centroide pasa por otra parte, vamos a poner otro eje. Oh, que se me hizo. Dejemos la pereza y dibujemos otro. Vamos a poner otro eje por acá. Y lo vamos a pintar también de... No, uno que se vea allí. Pues mire, este es mi eje X sub 0 de la figura individual. Y este es un eje arbitrario, que cuando la figura forma parte de otra compuesta este es el eje centroidal de la figura en particular y este es el eje centroidal de la figura compuesta. Si la distancia entre estos dos ejes, medida en dirección Y, ¿cuánto le ponemos a esta distancia? Si esto es 60, aquí es más o menos 80, ¿no es cierto? Sí. Entonces, mire, por el hecho de esta figura no estar coincidiendo su centroide con el centroide total, tengo que aumentarle el producto del área. ¿Cuánto vale el área? 40 por 60. ¿Qué plaza?
40 por... Yo quiero ver ese. Híjole, ¿qué pasa? Tenemos esto. Igual al área 40 multiplicado por 60. No, ¿qué pasa? A ver, voy a escribirlo. ¿O será por esta raya que no me tomo? Igual a 40 por 60. Sí, estaba molestando ese. Esa es su área. Pero esta área tiene una distancia con respecto al eje sobre el cual queremos tomar la inercia que vale 80. Entonces tengo que multiplicar área por distancia y elevada al cuadrado. Esto es área por distancia 80 al cuadrado. Eso da un número enorme, tanto que nos lo escribe en formato de científico. ¿Cuál es su inercia total con respecto a este eje? La inercia propia más la distancia. Vamos a ampliar esta casilla, o voy a ampliarla aquí, mejor así. A ver si alcanza a escribirnos ese número. Ahí está. Bueno, no es tan grande, sino que no alcanzaba en la casilla que tenemos ahí. 16.080.600. Creo que con esto me comprendió lo que quise decirle en su pregunta. Sí, ahí ya. Gracias. El asunto era que este era nuestro eje X sub 0. Ese es el eje centroidal, perdón, X. Y este es el eje X. Que por eso les digo, a veces hay que ponerles nombre y apellido para que se diferencien. A este le vamos a poner una comilla. Este es el centroide del rectángulo solito y este es el centroide de la figura compuesta. Como el centroide de la figura compuesta está en otro sitio, yo tengo que, para conocer el área de este con respecto al centroide total, sacar la inercia local más el área por su distancia al cuadrado. Ese es el asunto que estamos aplicando en esas figuras que teníamos allí. ¿Alguna otra inquietud? Gracias. Bueno. Vamos a trabajar otro ejercicio.